Capítulo 7, Izuku, aún temblando, sentía las palabras de su madre y los golpes de Bakugou reverberar en su mente, pero en ese momento, lo único que quería era que alguien, cualquiera, lo entendiera. Que alguien le diera una respuesta que le hiciera sentido. Fleck lo miró en silencio durante unos instantes, permitiendo que la ansiedad y la confusión de Izuku se asentaran. Cuando finalmente habló, su voz era suave, casi reconfortante, pero cargada de un peso que Izuku no pensó en que terminaría. La propuesta de Fleck. Izuku, los héroes, su misión es proteger. Eso es lo que deben hacer. Proteger a los débiles, a los vulnerables, a aquellos que no tienen poder, comenzó Fleck, su mirada penetrante clavándose en la de Izuku. Pero dime, ¿has sentido alguna vez que los héroes realmente te han protegido? ¿O simplemente te han ignorado porque no tienes un Kirk? Izuku, aún jadeante por la carrera, asintió con la cabeza, aunque su cuerpo temblaba ligeramente. Las palabras de Fleck le golpeaban en el centro del pecho, dándole una especie de consuelo. Protección. Era lo que siempre había querido, lo que siempre había buscado de los héroes, pero no lo había encontrado. Este mundo, esta sociedad, continuó Fleck, sin apartar la mirada. Está rota. Y no es culpa de los débiles, como tú. Es culpa de aquellos que tienen poder y lo usan para mantener a los demás abajo. Los héroes no protegen a todos, solo a aquellos que consideran dignos. Fleck se inclinó un poco hacia adelante, su voz descendiendo a un susurro. Pero nosotros, Human Race, entendemos lo que realmente significa proteger. No protegemos a aquellos que ya tienen poder. Protegemos la pureza, la humanidad. Un símbolo que sirva a los débiles, a aquellos que el mundo ha rechazado. Y tú, Izuku, puedes ser ese símbolo. Izuku sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Las palabras de Fleck lo envolvían como una manta cálida, ofreciéndole un refugio del dolor y la confusión que había sentido durante tanto tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le ofrecía una salida, una posibilidad de ser algo más. Algo más allá de un Kirkles. Yo. Balbuceó Izuku, aún asimilando todo lo que le decía Fleck. Yo puedo ser un símbolo. Pero, siempre he soñado con ser un héroe como All Might. Proteger a la gente, como él. Fleck sonrió levemente, una sonrisa calculada, pero con la suficiente empatía para no resultar amenazante. Lo sé, Izuku, dijo. Y eso es lo que puedes hacer. Ser un símbolo, un verdadero protector. Pero no uno como All Might, no alguien que perpetúe un sistema corrupto y desigual. Serás un protector de la humanidad, de aquellos que verdaderamente lo necesitan. Izuku sintió una chispa de esperanza, aunque tenue. Quizá esto era lo que siempre había estado buscando. No ser un héroe tradicional, no ser un número uno como Bakugou, sino alguien que realmente pudiera hacer la diferencia. Algo en él se quebró, aceptando esa realidad. Entonces, ¿tú me guiarás? Preguntó Izuku, su voz apenas audible, casi infantil en su vulnerabilidad. En su mente, Fleck era ahora su única luz, el único que parecía entenderlo. Fleck asintió con suavidad, sus ojos fijos en los de Izuku. Por supuesto. Te guiaré. Juntos, mostraremos al mundo lo que significa la verdadera protección, la verdadera justicia. La conversación terminó en un silencio cargado de significado, y por un momento, Izuku sintió que había tomado la decisión correcta. Comenzó a retroceder, dispuesto a volver a casa. Pero justo cuando estaba a punto de irse, Fleck lo detuvo, su voz más firme ahora. Espera, Izuku. Antes de irte, hay algo que debes entender. Izuku se giró lentamente, su corazón acelerado por una sensación de incertidumbre. Había algo en el tono de Fleck que lo puso nervioso. ¿Qué quieres decir? Preguntó Izuku, el miedo comenzando a enraizarse en su pecho. Fleck se levantó del banco, su postura imponente mientras lo miraba directamente a los ojos.
Ser un símbolo de Human Rise no es solo un título. No es algo que puedas tomar a la ligera, explicó, su tono más frío que antes. Requiere sacrificios. Requiere dejar atrás muchas cosas, incluso aquellas que crees que son importantes. El corazón de Izuku dio un vuelco. Había algo en la mirada de Fleck que lo asustaba profundamente. El hombre que hasta hace unos minutos le ofrecía consuelo y comprensión ahora parecía mucho más grande, mucho más intimidante. No puedes volver a casa esta noche, Izuku, dijo Fleck, su voz firme e innegociable. Hay muchas cosas que debes aprender. Mucho que debes dejar atrás. Y la primera es tu vida anterior. Tu familia, tus sueños de ser un héroe como Olmig, todo eso debe quedar atrás si realmente quieres ser el símbolo de Human Rise. Izuku retrocedió un paso, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El miedo lo envolvió. Nunca había imaginado que llegar a este punto significara dejarlo todo. Su madre, su hogar, sus sueños. No, no puedo hacer eso, balbuceó, su voz quebrada por la confusión y el terror. No puedo dejar a mi mamá, no puedo dejar de querer ser un héroe. Fleck dio un paso hacia él, su mirada penetrante. Si no puedes hacerlo, Izuku, entonces nunca podrás ser el símbolo que este mundo necesita. Izuku sintió el peso de esas palabras caer sobre él como una losa. Su cuerpo temblaba, sus piernas débiles bajo la presión de esa decisión imposible. Todo lo que alguna vez había conocido, todo lo que alguna vez había querido, ahora estaba en juego. Miró a Fleck, con los ojos llenos de miedo, y se dio cuenta de que ya no podía confiar en él. Este no era el consuelo que buscaba. Este no era el hombre que lo había entendido. Y aún así, algo en su interior le decía que ya era demasiado tarde. Izuku no volvió a casa esa noche. Capítulo 8. Izuku despertó lentamente, sintiendo la suavidad de las sábanas bajo su piel. El ambiente a su alrededor era distinto, una mezcla de lujo y frialdad que no reconocía. El techo alto, las paredes adornadas con detalles elegantes, todo le gritaba que no estaba en casa. Su corazón comenzó a acelerarse, el miedo acumulado desde la noche anterior regresando en oleadas. Se sentó en la cama, sus manos temblando, hasta que su mirada se encontró con Fleck, quien lo observaba desde una silla cercana. El hombre, como siempre, mantenía esa expresión serena y controlada. Buenos días, Izuku, dijo con su tono calmado, sin moverse de su lugar. Izuku tragó saliva, intentando calmarse. La noche anterior era un borrón en su mente, pero lo único claro era que no había vuelto a casa, y ahora estaba aquí, en este lugar desconocido. ¿Dónde estoy? Su voz salió en un susurro, casi temeroso de la respuesta. Fleck sonrió suavemente, pero no era una sonrisa cálida, sino una que parecía controlarlo todo. Estás donde deberías estar, Izuku. Este es el comienzo de tu transformación. Lo que ves es parte del proceso, una preparación. Eres digno de algo más grande. Digno de representar a la humanidad en su forma más pura. Sin decir más, Fleck se levantó de su silla y caminó hacia una mesa cercana, donde una prenda blanca descansaba delicadamente doblada. Se la entregó a Izuku con cuidado, como si le estuviera dando algo valioso. Esto es para ti, dijo. Estas ropas marcan tu preparación. Son suaves, costosas, un reflejo de lo que significa ser digno. Izuku tomó la prenda con manos temblorosas, sin saber qué hacer. Quería preguntar, quería gritar, pero algo en la forma en que Fleck lo miraba lo mantenía en silencio. Obediencia, pensó, casi como un reflejo. Puedes cambiarte en el vestidor, añadió Fleck con un gesto suave hacia una puerta cercana. Izuku asintió lentamente y caminó hacia el vestidor. Al entrar, el aire se sintió más denso, como si las paredes se cerraran sobre él. Se miró en el espejo, su rostro reflejaba la duda, el miedo. Pero también algo más profundo, algo que no lograba definir. Con manos temblorosas, se puso las ropas.
El tejido era tan suave que casi parecía una segunda piel, y el blanco puro contrastaba con su expresión sombría. Cuando finalmente salió, Fleck ya estaba esperándolo en la puerta, listo para guiarlo. Sígueme, fue lo único que dijo, y Izuku, sin una mejor opción, lo hizo. Ambos caminaron por largos pasillos llenos de decoraciones minimalistas, todo en un blanco inmaculado. Los nervios de Izuku crecían con cada paso. Algo en la atmósfera lo hacía sentir pequeño, insignificante. ¿Qué significaba todo esto? Hoy comenzaremos tu verdadero viaje, dijo Fleck sin mirarlo. Tu mente y tu corazón deben estar alineados con tu propósito. Es por eso que te presentaré a alguien que te ayudará a entender tu papel en todo esto. Izuku lo miró de reojo, pero no dijo nada. Sentía que cada palabra que intentara pronunciar quedaría ahogada en esa calma controlada que Fleck manejaba tan bien. Finalmente, llegaron a una puerta. Fleck la abrió con suavidad, revelando una habitación amplia con paredes acolchonadas, un diván en el centro y una mujer de apariencia tranquila, sentada en una silla cercana. Su rostro transmitía profesionalismo, con una mirada cálida que, sin embargo, no lograba disipar la inquietud en Izuku. Izuku, dijo Fleck, ella es la doctora Siren. Será tu guía para fortalecer tu mente y tu corazón. La doctora sonrió amablemente, sus manos descansando con serenidad sobre su regazo. Hola, Izuku. Estoy aquí para ayudarte. Tu bienestar mental y emocional es lo más importante para nosotros. Izuku no pudo evitar sentir una pequeña pizca de alivio en su voz suave, pero algo dentro de él le decía que no todo era lo que parecía. Se sentó lentamente en el diván, mientras Fleck permanecía en la puerta, observando todo con atención. ¿Cómo te sientes?, preguntó la doctora Siren, con un tono que buscaba generar confianza. Izuku titubeó antes de responder, su mente aún confusa. No estoy seguro. Todo esto, es mucho. La doctora asintió comprensivamente y se inclinó ligeramente hacia adelante. Eso es completamente normal, Izuku. Todos necesitamos tiempo para procesar los grandes cambios. Estoy aquí para que ese proceso sea más fácil para ti. Confía en mí, juntos encontraremos la claridad que necesitas. Mientras hablaba, algo en el ambiente comenzó a sentirse distinto. Era sutil, casi imperceptible, pero Izuku comenzó a sentir sus párpados más pesados, su mente más ligera. Cada palabra de la doctora resonaba en su cabeza como un eco suave y calmante. No te preocupes. Todo estará bien. Solo relájate. El kirk de la doctora comenzaba a surtir efecto, adormeciendo lentamente la mente de Izuku, haciéndola más receptiva, más vulnerable. Aunque su intención no parecía dañina, era claro que Fleck y Manrise la usaban para moldear la mente de Izuku a su conveniencia. Era un método sutil, pero efectivo. Fleck definitivamente conocía a esta doctora, una aliada más de Manrise, y ella se encargaría de formar las bases en Izuku que Fleck quería crear. El kirk de Siren en realidad adormecía la mente y la hace más receptiva, una doctora con experiencia que usaba esta hipnosis para ayudar a sus pacientes a conciliar el sueño o resolver otros problemas en el subconsciente de sus clientes, un kirk que estaba siendo utilizado con un propósito mucho más oscuro. Cierra los ojos si lo necesitas, dijo la doctora con dulzura. Este es un espacio seguro. Aquí podrás liberar todas esas dudas y preocupaciones. Izuku, sin fuerzas para resistir, hizo lo que ella le pedía. Su mente comenzaba a ceder al cansancio, mientras la voz de la doctora continuaba guiándolo, como una mano invisible que lo empujaba hacia un abismo tranquilo. Todo estará bien, Izuku. Aquí estarás a salvo. Aquí entenderás tu propósito. Izuku no volvió a casa esa noche, ni la siguiente. Ahora, bajo el control sutil de Fleck y su aliada, su destino parecía sellado. Manrise tenía un nuevo símbolo en proceso. Alguien que, con el tiempo, sería moldeado a su imagen y semejanza.
Izuku no volvería a ser el mismo.